Este monumento tiene un gran significado para la historia de los derechos humanos aquí en este país. Le recuerda a cada día a miles de personas que cruzan esta intersección una de las mayores tragedias de derechos humanos en la historia reciente de México. Pero, ¿qué pasó? ¿Realmente está presente en la memoria de las nuevas generaciones este evento histórico? ¿Sabes quiénes fueron los 43 de Ayotzinapa? No, No, Fueron los niños que desaparecieron, ¿no? según yo fueron unos niños que fueron secuestrados. Escuchando a los estudiantes, una pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa y con sus familias? Porque cuando un país se olvida, corre el riesgo de repetir sus peores tragedias. Para entender Ayotzinapa no basta con ver cifras o expedientes. Hay que escuchar a las voces de quienes crecieron cerca del dolor. Mi nombre es Sebastián Suárez, viví la mayoría de mi vida en Acapulco y tengo 17 años. Pues recuerdo que fue en el 2013, yo estaba chico, sin embargo mis papás, la verdad es que alguna vez lo mencionaron y pues obviamente lo escuché y me impactó bastante porque en su momento pues yo era muy inocente y no me hubiera imaginado que algo así hubiera podido pasar. La verdad es que fue algo muy fuerte. Estaba regresando a la escuela, que yo recuerde, y pues fue justo eso. Creo que venían mis papás en llamada, como mencioné que ahorita estaban hablando de ellos, y pues sí, me impactó y de ahí empecé a preguntarle a mi mamá varias cosas acerca de eso, pero no me quiso comentar nada. La verdad es que muchos estuvieron muy decepcionados y otros muchos, bueno, de hecho totalmente casi toda la mayoría se pusieron muy intensos con el tema del gobierno, porque la verdad es que 2013, justo ese año, fue de los peores años de Acapulco, más que nada con el tema de los secuestros. Y pues añadiendo todo eso, aparte de todos los secuestros que habían, sumando que era, creo que en el top 5 de las ciudades más inseguras del mundo, pues la verdad es que sí te vuelve loco, ¿no? Es pesado. ¿Notaste un cambio en el comportamiento de las autoridades, la seguridad o la relación entre la gente y el gobierno? Definitivamente. Más que nada del tema del pueblo, porque el gobierno siempre ha sido igual de malo en esas zonas, la verdad, tanto municipal como estatal. Pero la gente, ahora sí, más que nada, lo que hizo fue irse de encima al gobierno, porque la verdad es que no daban respuestas y en lugar solo perjudicaban más y más. ¿Cómo cambió este caso tu forma de ver el país, la autoridad y tus propios derechos? Me hizo adentrarme más al tema definitivamente. Puede que no sea un experto, pero ahora sé mucho más porque también me gusta no solo ver lo que me pasó a mí, lo que como ciudadano común y corriente, pero más que nada esos que fueron más afectados y cómo respondió el gobierno ante esto, porque la verdad es que la mayoría de las respuestas fueron muy malas, entonces es un tema muy interesante. Después del 26 de septiembre de 2014, la primera respuesta del gobierno federal fue rápida, pero no necesariamente transparente. En 2015, la llamada Verdad Histórica afirmó que los estudiantes habían sido detenidos por policías municipales y luego entregados al crimen organizado, quienes supuestamente los incineraron. Esta versión se derrumbó pronto, carecía de evidencia sólida, ignoraba testimonios clave y ocultaba información y participación de fuerzas federales. Con los años, investigaciones independientes revelaron lo que las familias denunciaban desde un inicio, que hubo encubrimiento, manipulación de pruebas y una respuesta estatal plagada de omisiones. Ningún gobierno, ni el de entonces ni los posteriores, ha logrado presentar una explicación clara, coherente y verdadera. Lo más importante, ninguno ha podido devolver a los 43. Pero Ayotzinapa no es un caso aislado, es un espejo de un país que hoy supera las 100,000 desapariciones forzadas. Por eso quisimos hablar con la maestra Alejandra, como una ciudadana preocupada por estos hechos. Mi nombre es Alejandra Velázquez, yo he sido maestra por más de 20 años y estoy hablando no como maestra, como alguien, más bien como una ciudadana comprometida con la información y sobre todo con el desarrollo de la sociedad mexicana. ¿Qué significó para ti enterarte de la desaparición de los 43 normalistas? Para empezar fue indignante. Yo ya estaba trabajando en el Colegio Internacional en Cancún
y a nivel escolar lo platicamos, a nivel escolar causó revuelo. Dentro de la escuela, al igual que en muchos otros lugares en aquel momento, y tratamos de integrarnos a ese llamado de la sociedad para exigir la resolución del caso. Recuerdo cómo en aquel momento en el patio de la escuela, entre todos los alumnos hicimos una cadena de alumnos formando el número 43, y eso quedó en mi memoria como un acto social de rebeldía ante el sistema, porque desde una clase social elevada podíamos mover conciencias para exigirle al gobierno una solución. Me gustó mucho que nos involucráramos así en aquel momento, y hoy me ofende que sigue sin ser resuelto ese caso. ¿Consideras que el Estado ha sabido escuchar y acompañar a las familias o ha existido una distancia o por... Bueno, depende del gobierno. Me parece que el gobierno de Peña Nieto hizo como que escuchaba, pero nada más era un acto de el hacer como que, porque nunca dio una solución verdadera, porque fabricaron verdades inexistentes, inventaron culpables que no eran. Entonces, los gobiernos posteriores señalaron estas posiciones y trataron de hacerlo diferente, pero desde mi punto de vista había intereses que tampoco podían ser movidos ni violentados. ¿Dirías que en México los derechos humanos están garantizados para todas las personas? No, claro que no. En México se ha señalado en repetidas ocasiones que por años la justicia ha funcionado para la gente que tiene dinero y que puede pagar abogados, pagar jueces, pagar sistemas completos. Y si hablamos de derechos humanos, yo creo que en México sigue habiendo no nada más derechos humanos, sino derechos reconocidos por la Constitución que no se cumplen en todos los sentidos, o sea, derechos a la educación, derechos al cuidado, derechos a la salud, que no realmente están siendo cumplidos desde el Estado, que es el que podría garantizarlos. La desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos. El Estado oculta información sobre el paradero de una persona, niega la verdad y condena a las familias a una incertidumbre que nunca termina. Ahora vamos a hablar sobre el comentario jurídico del caso. El marco legal de los derechos humanos en México, y especialmente aplicados en el caso de Ayotzinapa, es un tema muy controversial e importante que debe de ser estudiado. Por empezar, en México los derechos humanos tienen un fundamento jurídico robusto que obliga al Estado a proteger, respetar, garantizar la dignidad de todas las personas de México y sus ciudadanos. Sin embargo, evidentemente, en este caso de los 43 escritos de Ayotzinapa, este no fue el caso y evidenció una profunda ruptura entre la norma y la realidad. Ahora vamos a empezar por hablar del respaldo en la CPUM, o sea, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para empezar, en el 2011 hubo una reforma que México adoptó un modo de garantizar los derechos humanos que incluían el artículo 1, el artículo 14, el artículo 20 y el artículo 16. El artículo 1 es el más importante, ya que reconoce y protege todos los derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales. Esto último es muy importante, ya que México reconoce todos los derechos humanos que incluye la ONU. Esto es muy importante, ya que la ONU es el organismo principal que ejerce y que menciona cuáles son los derechos humanos y cómo se deben de respetar. Esto obviamente fue violado en los 43 de Ayotzinapa, ya que hubieron múltiples derechos humanos que no se garantizaron. Igualmente, el artículo 14 garantiza el debido proceso y la seguridad jurídica. Y el artículo 21, la investigación de los delitos que corresponden al Ministerio Público y a la política, quienes deben actuar conforme a la ley. O sea que la ley está por encima de los políticos. La lucha por los derechos humanos empieza recordando, porque un país que calla, olvida, y un país que olvida permite repetir las tragedias.